Queremos darle la bienvenida a la presentación de la experiencia docente, uso de tecnología realidad extendida en proceso de formación universitaria, software Z-Lite 3D a cargo de César Müller. César es docente del área de fotografía de las facultades de diseño y periodismo de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción. A quienes se vienen sumando a esta sala, les cuento que yo soy Marta Pino, soy coordinadora del área de formación pedagógica y cumpliré el rol de moderador de esta sesión y contaré con el apoyo también de José Gregorio Díaz, que es el subdirector de tecnología, quien está detrás de las cámaras. Algunas consideraciones es que en este tipo de sesiones no verán sus cámaras, solo verán al expositor y su presentación, y el canal de comunicación será a través del chat que se encuentra en el costado derecho de su pantalla. Por este medio pueden hacer comentarios y las preguntas, las cuales serán transmitidas al expositor por mí en mi rol de moderador. Las preguntas se realizarán al final de la exposición. Esta exposición tendrá una duración entre 20 y 25 minutos y luego pasaremos al turno de preguntas. Con esto, le doy la palabra a César para que nos presente su experiencia. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es César Müller, como decía Marta. Yo soy licenciado en Educación, mención Artes. ¿Ya? Mi especialidad es el dibujo, la pintura y la fotografía. Y estoy a cargo de la asignatura de fotografía para primer año en la Facultad de Periodismo, la Facultad de Diseño y la asignatura de fotografía y postproducción para la carrera de diseño para tercer año en la Universidad del Desarrollo en Concepción. Bien, yo les vengo a presentar una experiencia pedagógica que tuvimos nosotros la primera vez el año pasado, y este año tuvimos una segunda versión. La diferencia es que el año pasado la versión de la utilización de esta herramienta, que es una herramienta interactiva muy interesante para el trabajo fotográfico con los estudiantes, el año pasado, como estuvimos en pandemia, la realizamos vía online. Pero no pudimos finiquitar la fase final porque no contábamos con los implementos del laboratorio fotográfico de la universidad. Entonces hicimos parcialmente el uso del software. Este año, en este semestre, particularmente con los estudiantes de tercer año, hicimos la fase completa y es lo que yo quiero presentarles a ustedes como una experiencia significativa en cuanto a las herramientas que son tecnológicas para usarlas en el aula, para optimizar, en el fondo, la entrega de contenidos en el pregrado. Entonces voy a compartir la presentación para entrar en el tema. Estamos aquí. Ahí está. Ustedes me dicen si se puede ver. Ya. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Entonces el título es Uso de tecnologías XR en procesos de formación universitaria, particularmente el uso del software llamado Z-Lite 3D. Me gustaría partir con esta frase que es muy sugerente, que le dijo un fotógrafo alemán llamado Alfred Eisenstedt. Dijo, lo más importante no es la cámara, sino el ojo. Ahora, esto pareciera ser una contradicción al momento de presentar una herramienta tecnológica, ¿no? Pero es precisamente para no olvidarnos de que el trabajo creativo, ¿no? El trabajo de un diseñador o de un periodista a través de la imagen, cierto es que la importancia está en quién maneja, en quién compone la imagen fotográfica. No obstante, las herramientas son, como dice la palabra, es un elemento que nos facilita, en el fondo, la expresión y la comunicación, en este caso particular, de la imagen. ¿Ya? Voy a contextualizar la aplicación de esta herramienta, que particularmente la utilizamos en la asignatura de diseño llamada fotografía de postproducción para alumnos de tercer año. Y dentro de las unidades y los contenidos que abordamos tenía que ver precisamente con la iluminación en estudio. ¿Ya? Eso está expresado en el programa. Y dentro de las competencias genéricas y tecnológicas está la eficiencia y el dominio de herramientas tecnológicas y procesos de producción. Y dentro de los resultados de aprendizaje, particularmente, evocamos aquí los componentes de la imagen de alta gama visual a través del uso de cámaras fotográficas, equipos, recursos de iluminación, tanto en terreno como en estudio. Particularmente en estudio fue
en el fondo, los resultados esperados de esta experiencia. Como estrategia de aprendizaje, la utilización de este software la utilizamos como un ejercicio práctico o un ejercicio de ejecución, donde los objetivos eran conocer, experimentar y utilizar materiales y herramientas tecnológicas, facilitar la comprensión de conceptos formales y conocimientos técnicos, fomentar la transferencia de conocimientos técnicos a situaciones prácticas y ejercitar y desarrollar destrezas. Como sugerencia metodológica, en esta segunda versión, este simulador de estudio de fotografía llamado Zetalight 3D, nosotros lo empleamos para componer esquemas de iluminación basándonos en ejemplos de retratos de famosos fotógrafos y autorretratos de pintores de la historia universal, por ejemplo, y los estudiantes deberían simular en un espacio fotográfico virtual, trabajar el encuadre, trabajar la pose del retrato y reconstruir un esquema de iluminación empleando a partir de la obra original para producir el mismo resultado después en el taller, digamos, los parámetros que nos arroja el programa. Entonces el programa resultó ser un intermediario entre una imagen de un retrato pictórico o fotográfico para que ellos después lo pudieran replicar, en el fondo, en el taller, ¿ya? Con las herramientas de la universidad. Aquí tenemos un ejemplo de un retrato donde lo más importante son las luces y las sombras. Ahora, lo interesante de estas dos imágenes es que la imagen de la izquierda es un retrato pictórico hecho por el famoso pintor holandés Rembrandt, y a la derecha hay también un retrato de una famosa fotógrafa norteamericana llamada Annie Leibovitz, que fotografió a Yoko Ono días después que se conociera la muerte, el asesinato de John Lennon, su esposo, en el año 81. Ahora, ambos retratos tienen una característica muy especial, pese a los tiempos, ¿no? De 1655 a 1981, el tema de la luz y el tratamiento de la luz es el tema principal para abordar un retrato. Y lo que nosotros llamamos como esquema de iluminación están tipificados y están normados, y una clásica manera de iluminar un retrato es como lo hacía Rembrandt, y ese esquema se llama precisamente Rembrandt. O sea, este retrato de Yoko Ono, por ejemplo, se utilizó hoy día, en tiempo contemporáneo, un esquema llamado iluminación Rembrandt. Voy a dar a conocer ahora el programa, cómo funciona, cómo se ve pero como este es un programa pesado, yo hice un video, y para eso voy a mostrar un video que va a recrear, en el fondo, cómo luce y cuáles son las características de esta herramienta. Voy a dejar de compartir para compartir nuevamente lo que es esta presentación de video, para que ustedes puedan ver cómo se ve esta aplicación. Entonces, estamos aquí. Lo comparto, ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Perfecto. Ahí va. A conocer a continuación las herramientas básicas de este software llamado Zetalight 3D, ya que es un software que nos permite componer espacios de iluminación en un ambiente virtual. Es un programa 3D que posee modelos y elementos simulados en un set fotográfico. Vamos a encontrar ciertos ajustes de los elementos que participan en la configuración de un estudio fotográfico para la producción de fotografías, principalmente de retrato. Entonces, cuando el programa se abre, se nos presenta esta primera ventana, donde en el lado izquierdo ya tenemos la carpeta, si es que tenemos algunos archivos guardados para continuar su elaboración, o a la derecha nuevos disparos o nuevos trabajos en 3 escenarios: un escenario grande, un espacio mediano y un espacio pequeño. Entonces vamos a elegir un espacio pequeño, por ejemplo, relacionado con el tamaño del set o nuestro taller o la sala de clases. Y al decidir el espacio de trabajo, se nos abre esta interfase con ya el conjunto total de las herramientas o las variables que están a nuestra disposición para generar una simulación de una fotografía de retrato, donde principalmente los componentes son un modelo, fuentes de iluminación, principales, secundarios o terciarios, cualquier tipo de iluminación, con características de la luz, ¿no?
y además la cámara fotográfica, y ahí tenemos todas las elecciones para decidir tipo de cámara, tipo de lente, ¿ya? Modificar la posición, la altura, etcétera, etcétera. Y finalmente el fondo del modelo y el espacio que le acompaña, es decir, las paredes, el techo y el suelo. Por ejemplo, aquí tenemos la posición del modelo en fondo sin fin, y tenemos acá algunas herramientas que, por ejemplo, nos permiten desplazarnos dentro del espacio, dentro del escenario. O sea, esto se le llama modelado 3D. Entonces, esta es la perspectiva del observador. Luego uno puede mover todo el conjunto del escenario, o puede hacer algunos acercamientos. Uno puede acercar la vista hacia algún elemento principal, ¿no? Y si partimos por el modelo, tenemos distintos tipos de modelos, ¿no? Que tienen su nombre de fantasía, pero en términos generales son simulación de personas masculinas, femeninas, con distintos rasgos faciales, corporales, ¿no? Y de vestimenta, que son todos manejables, en todo caso, por el usuario. Luego tenemos tipos de luces, distintos tipos de fuentes lumínicas. Tenemos otro tipo de fuente de iluminación con paraguas octogonales o suavizadores. Tenemos luces permanentes, luces continuas. Tenemos algunos elementos que son de apoyo, como por ejemplo reflectores, elementos que ayudan a reflejar la luz, iluminar algunas sombras, por ejemplo. Y accesorios. Acá abajo tenemos accesorios, por ejemplo, objetos. Nosotros podemos introducir un objeto, hacemos doble clic y aparece un objeto, y ese objeto lo podemos situar en el escenario o en el sitio de la escena. Y para que nos quede claro, lo que está apareciendo en la cámara aparece en este recuadro a la derecha, donde aparecen las características de la cámara. Tenemos la cámara seleccionada. La cámara puedo elevarla, puedo subir la altura de la cámara, puedo bajar la altura de la cámara, y puedo también, evidentemente, apuntar a tal o cual parte del modelo, o puedo cambiar la posición de la cámara dentro del espacio. Pero esta cámara tiene aquí, arriba tiene otros parámetros que me van diciendo qué tipo de cámara es. Por ejemplo, cámara full frame, de formato completo, en un formato 3:2, o formato 1:1, formato cuadrado, o normalmente podemos ocupar 3:2, que es el formato habitual, en sentido vertical. Tenemos la temperatura de luz. Aquí tenemos 600 Kelvin, que es una temperatura neutra, donde la luz la podemos tornar más cálida, o la podemos tornar más fría. Vamos a dejar en promedio en los 6.000 Kelvin. Y el tipo de lente. Aquí tenemos lentes según la disposición de la cámara que se encuentre en manos de los estudiantes. Un lente de 24-105 milímetros y velocidad y abertura de diafragma. Un 125 por segundo y un f8. Pero si yo cambio el f, por ejemplo, lo abro, entonces se altera la imagen porque entra más luz. Este parámetro de tener varias herramientas a disposición del estudiante que se puedan manipular y ver simultáneamente el efecto, nos permite ir recordando contenidos que se pasan dentro de la asignatura, que generalmente se pasan por separado. Por ejemplo, la cámara es una cosa, luego la composición es otra cosa. En cambio aquí tenemos muchos parámetros que tenemos que ir manipulando de manera simultánea para obtener el resultado deseado. Una vez que nos parezca adecuada la toma, ya según nuestro deseo, ¿no? Porque el estudiante aquí se le facilitó el software para recrear una fotografía a elección, es decir, la fotografía era un retrato a elección que se convirtió en un pie forzado para imitar su recreación después
en el soporte real. Es decir, el programa le sirve para obtener cuáles son los parámetros técnicos que se deben cumplir para generar esa imagen. Y luego, lo interesante del programa, que arroja al final una plantilla donde especifican todas las variables, los valores y los elementos que participan en la configuración de esa toma fotográfica. Aquí, en el fondo, se obtiene después de la manipulación de todo el elemento en conjunto. Entonces se exporta al final esta plantilla donde el estudiante tiene los parámetros para después traspasarlo al trabajo práctico en el taller. Entonces se puede revisar, puede ver aquí cuál sería la fotografía resultante. Y aquí a la derecha se ve, por ejemplo, los parámetros de la cámara. Cámara full frame, usa una cámara profesional de formato completo, con un lente de 24-65 milímetros, y la toma se hizo con un lente a 63 milímetros, con una velocidad de 125 segundos, 125 avos de segundo, en un formato 3:2, con ISO 100, o sea, sensibilidad al sensor 100, y con un F, es decir, un diafragma más o menos cerrado, F8. Más abajo aparece, uno puede también aquí incluir algún texto, donde se especifican algunas notas en relación al trabajo, y los tipos de instrumentos que se emplearon, es decir, el tipo de iluminación, qué tipo de flash, qué tipo de reflectores, qué tipo de cámara, qué fondo, qué modelo se utilizó, e incluso algunos objetos. Aquí aparece un sofá rococó, por ejemplo. Entonces, se obtiene esta información y uno la exporta. En el fondo, aquí está exportada. Y si se fijan, tenemos aquí en la parte central el esquema en una vista cenital. Eso es una vista a 90 grados hacia abajo, donde se encuentra el set, donde está el fondo, sin fin, donde está el sofá, el modelo. Aparecen las especificaciones de la iluminación, cuáles son los elementos que participaron, los parámetros de la cámara y los parámetros de la segunda iluminación o elemento que ilumina, la fotografía a la derecha aquí arriba, y al final una vista general del set. Y tenemos aquí algunas alternativas para la exportación, es decir, cómo uno quiere que se exporte la información para que se pueda generar un documento PDF que los estudiantes después guardan en sus teléfonos o en sus computadores, o se pueden imprimir y utilizarlo como un verdadero plano para replicar entonces en el laboratorio o el taller de la universidad la producción de este retrato deseado. Y finalmente se elige de plantilla y se exporta. Y ahí el programa finaliza con la edición del conjunto de herramientas que se emplearon y las va a guardar en una carpeta determinada, y luego uno busca el elemento y lo imprime y lo trabaja en el laboratorio o en el taller. Para esto también es importante destacar que el trabajo que se va a realizar en la siguiente fase, que es la fase de la producción, va a tener que necesariamente trabajar de manera asociada, porque todos estos elementos que participan de la fotografía requieren de ayuda, digamos, en el fondo, para un trabajo conjunto, para un trabajo mancomunado, con compañeros que también van a ir auxiliando y aprendiendo de la producción, de lo que el programa arrojó como resultado final. Bien, finalizamos aquí entonces la exhibición de este programa. Ok, este fue el video de la explicación de cómo funciona, cómo se ve este programa cuando se interactúa. Y a continuación voy a volver a la presentación porque hay otros elementos que quisiera compartir que dicen relación con la fase operacional, ¿no?, dentro del taller, porque lo que se trabajó con los estudiantes fue en una primera fase, que es conociendo y experimentando con el software. ¿Sabes, cierto? Ya. Por ejemplo, el primer ejercicio consistió en atender este retrato. Este es el pie forzado para comenzar a manipular las variables y las herramientas del programa.
Entonces tenemos un retrato que es unos a unos, un cuadrado, blanco y negro, un retrato de perfil, y lo principal es la luz, que ellos aprendan a reconocer qué tipo de luz y qué dirección tiene la luz. Entonces esto es un retrato especial porque tiene una luz cenital, viene desde arriba, y es una luz tamizada, una luz suave, que genera sombra suave. Hay un fondo desenfocado y el perímetro exterior de la imagen tiene como una especie de degradación, ¿cierto? Y eso se puede editar después en la tercera fase. Los estudiantes manipulan el programa y la misión es obtener el mismo resultado que aparece en la fotografía manipulando las fuentes de iluminación y manejo de cámara y manejo del modelo. Entonces, un estudiante resultó, al manipular los elementos, esta imagen. Y con esta imagen tiene, en el fondo, los parámetros necesarios para replicar esta fotografía. Ese es el primer ejercicio. Luego, una vez que ya obtuvo el resultado, tiene que tomar toda esa información y pasarla a la acción. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una fotografía que una alumna trajo al taller y se impuso esta imagen como que forzado para crearla. Entonces interactuó con el programa para obtener cuál es, en el fondo, el esquema de iluminación que se requiere para obtener esa composición. Y manipulando todos los elementos, dio como resultado este esquema. ¿Ya? Este es el esquema ideal, entonces, para recrear esa foto. Y la estudiante consiguió una modelo, o sea, con la participación de una amiga, entonces partió por el maquillaje, y luego la ejecución de las tomas, siguiendo los parámetros del programa. Y aquí se puede ver como en conjunto todos los estudiantes que participan en la ejecución. Eso es lo entretenido y lo interesante, ya que esta fase de producción involucra la interacción de otros estudiantes y compañeros que van también participando y conociendo y adquiriendo experiencia en la producción, en este caso de un reto. ¿Ya? Entonces la estudiante tiene el celular con la imagen matriz y se ve, por ejemplo, que el paraguas de iluminación hubo que cambiarle la temperatura de color, entonces le pusieron un celofán, y van tomando decisiones, ¿cierto? Decisiones técnicas y decisiones estéticas al final para conseguir el esquema final, que en este caso es el más aproximado, donde desde la fotografía de la izquierda, que es la imagen original, pasando por el procesamiento de la imagen con las herramientas que se requieren para producir ese retrato y recrearlo en el taller. El resultado final, tenemos ahí el resultado de la estudiante. Si bien es cierto, hay unos detallitos que faltaron acá, por ejemplo, faltó a la izquierda, hay un brillo, ¿cierto?, en el rostro, al lado izquierdo. Eso también se debió a que, si ustedes se fijan, este elemento que está acá, que es el reflector, debió haber sido más acercado para que la luz que rebotara generara más brillo en ese lado. Pero todas son decisiones que los estudiantes van aprendiendo, porque después se analiza el resultado final y se sacan conclusiones. César, perdona, nos quedan 3 minutos para comenzar la ronda de preguntas. Perfecto. Bueno, y después ellos editan la foto y al editarla, ellos terminan con la configuración final de la foto y se presenta luego y se comparten los resultados con el resto de los compañeros y compañeras. Para esto se realiza también una rúbrica para evaluar estos aprendizajes, ¿no? Donde determiné 3 dominios que debían cumplir como requisitos para superar este desafío, en el fondo. Y como cierre de reflexiones finales, yo aquí anuncio algunas ventajas y desventajas de esta herramienta, donde la principal desventaja tiene que ver con que es una herramienta pesada y los estudiantes tienen sus propios computadores, tienen que tener una buena capacidad porque si no se torna lento el trabajo. Y el año pasado nos pasó así, el año pasado online no podían tener, digamos, 2 aplicaciones abiertas, por tanto había que salirse de la sesión, trabajar aparte y después volverse a conectar. En cambio, este año no ocurrió eso. Y bueno, las ventajas fueron las que yo estuve enumerando, que principalmente tiene que ver con el trabajo colaborativo y que también que pone en valor el trabajo empírico, ¿no? El trabajo en el taller con las herramientas que se disponen en la facultad y donde se van intercambiando experiencias y todos aprenden juntos y al final se produce realmente lo que yo diría un aprendizaje significativo.
con la experiencia, porque se suman muchos contenidos, muchas experiencias en un solo encargo, en el fondo. Ujú. Bien, yo diría que con eso puedo graficar lo que se hizo en el taller en este semestre con el grupo de tercer año de diseño, y les agradezco su atención. Estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Ahora vamos a realizar algunas preguntas, ya que nos llegaron por interno. Entonces, la primera es, ¿cuáles son los matices diferenciadores entre la experiencia presencial y la experiencia virtual al momento de trabajar el fenómeno de la luz? Claro, como el centro de atención aquí es cómo el estudiante maneja la luz, porque la luz es el ingrediente principal en la fotografía, en este caso enfocado en un retrato. Trabajar de manera virtual o análoga o de manera a través de una herramienta, yo diría que la herramienta tecnológica facilita saber y anticipa resultados. Con la herramienta los estudiantes pueden anticiparse a distintos efectos y pueden tomar rápidas decisiones. En cambio, en la experiencia empírica, sin esta herramienta, es decir, tenés que trabajar con la cámara y empezar a tomar decisiones, es mucho más lento, ¿ya? Entonces, yo diría que la herramienta es un aporte porque agiliza los procesos, en el fondo, y hace tomar decisiones más rápido, lo que sería más complicado o más lento, más que nada, en el taller sin esta herramienta, en un ambiente análogo. Perfecto. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuál fue la reacción de los y las estudiantes ante el empleo de este software? Tanto el año pasado como este año, lo interesante fue que esta generación de estudiantes están familiarizados con las tecnologías, ¿no? Y están familiarizados con los dispositivos tecnológicos. Entonces, es bastante amigable para ellos emplear una herramienta tecnológica que les facilita el trabajo, en este caso, el trabajo técnico y creativo. Por tanto, la reacción siempre es como muy amigable, ¿ya? Es como que se sienten cómodos con la herramienta. Y aprenden solos y aprenden muy rápido. Entonces, basta el primer ejercicio para que ellos entiendan cómo funciona en la operativa el programa, y se sienten cómodos, y eso es el puntapié inicial para que ellos vayan asumiendo desafíos, ¿no? Y ellos ponen se autoimponen el primer desafío con un retrato X que ellos eligen, que sea a su elección, y trabajan muy motivados, ¿ya? Eso, yo creo que la motivación siempre se mantiene en alto. Perfecto. Los usuarios de este software, los y las estudiantes, ¿encontraron un apoyo para el trabajo práctico? Absolutamente, claro, absolutamente, porque, como decía anteriormente, a ellos les es fácil manejar dispositivos electrónicos y entienden el lenguaje digital, y encuentran rápidas soluciones en el fondo, porque como el pie forzado de la imagen es obtener tal resultado, entonces aprenden rápido a qué elementos manipular para conseguir el resultado. Entonces, es una herramienta muy oportuna, en el fondo, que a mí personalmente me gustó mucho, ¿ya? Porque es para uso de fotografía y de cine, en el fondo, y los estudiantes, sobre todo, que son bastante diestros con la tecnología y también muy creativos, digamos, viene a complementar todo lo que se requiere para favorecer el trabajo creativo en el taller. Uh-huh. Genial. Todavía nos da tiempo para responder una última pregunta, y entonces dice, ¿no? ¿qué aprendizajes significativos reporta la experiencia directa, en este caso en el estudio fotográfico, y qué aprendizajes complementarios aporta el conocimiento y manejo de este software? Yo diría que lo significativo, en el fondo, yo lo asocio a la segunda fase, que es la fase experiencial, es decir, al trabajo de producción. Cuando ellos tienen que, una vez que trasvasijaron la información del programa, que es un trabajo en solitario, esa segunda fase es donde se pone en práctica todo lo aprendido, o lo que todavía no han aprendido todavía, o lo que les falta por aprender
porque están obligados a ponerlo en práctica. Entonces, ahí se produce un clic, digamos, de lo que no entendieron muy bien, o lo que no comprendieron, o lo que no pudieron comprobar. Aquí, en la puesta en escena, cuando tienen que producir lo que arroja de información el programa, al ponerlo en práctica con herramientas reales, cámara, reflectores, iluminación, ¿ya? Y colaboración, ahí es donde realmente se produce un aprendizaje significativo. Y lo otro, que también lo dije, es el trabajo colaborativo, que se produce en el taller porque no se puede trabajar solo. Están obligados a trabajar colaborativamente. Y ahí todos aprenden. Entonces ahí se produce el círculo virtuoso donde todos apuntan a su mismo fin común, en el fondo, la obtención de un resultado específico que para cada estudiante es distinto, porque cada uno se impone un desafío diferente. Entonces eso da gusto verlo en el taller, ¿no? Porque ahí requieren muy poca instrucción. Ellos ahí se mandan solos, digamos, en términos positivos. Se genera muy buena sinergia. Claro, positivo, autonomía además. Además. Y autorregulación también. Sí, Perfecto. sí. Y los resultados son bastante buenos. O sea, no hay resultado malo, por ejemplo. Porque si alguien está solo y no le resulta, los compañeros ayudan y al final la meta es conseguir el resultado. Y siempre se puede. Lo que pasa es que si estuvieran solo, no encontrarían más lenta la respuesta, pero cuando se trabaja colaborativamente, todos contribuyen para llegar a buen puerto, en el fondo. Y se llega. Sí. Así, por tanto, los resultados son buenos. Todo lo que presentaron fue muy bueno. Yo mostré un solo ejemplo, ¿no? Que ilustra la introducción de esta herramienta en el aula, pero todos los casos fueron muy positivos. Muy buenos resultados. Qué bueno. Nos alegramos y te agradecemos, César, por compartir tu experiencia y también te felicitamos por la iniciativa y por todo el trabajo que esto conlleva. Así que felicitaciones por eso. Agradecemos también a los asistentes por acompañarnos y los invitamos también a pasar a la recepción del evento en el menú del lado izquierdo, ¿verdad? Y en donde podrán encontrar más información sobre las siguientes actividades que ya se van a presentar en las salas. Así que muchísimas gracias nuevamente y nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que estés súper bien, César. Gracias. Gracias. Igualmente.